La rechazaron por ser apache y fértil, hasta que un vaquero luchó por ella. María creció en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, donde la vida parecía moverse al ritmo de los caballos y las estaciones. Desde muy joven, aprendió a conocer la naturaleza, cómo reconocer los frutos del bosque, cómo encontrar agua en los días más secos y cómo escuchar el viento para saber si iba a llover. Su familia le enseñó también la historia de su pueblo y de su gente, los apaches, y le contaron las leyendas de los ancestros que habían vivido allí mucho antes que cualquier extranjero llegara a esas tierras. Sin embargo, a pesar de todo lo que aprendía en casa, María no podía evitar notar que afuera, en la escuela o en la plaza del pueblo, la miraban de manera diferente. No era raro que los niños se burlaran de ella, lanzándole comentarios sobre sus ojos oscuros, su piel morena y su cabello negro y lacio. A veces eran burlas pequeñas, casi imperceptibles, pero otras veces eran tan directas que hacían que su corazón se apretara. Aprendió a ignorarlas, aunque en su interior sentía un vacío que ninguna lección de historia ni ninguna historia de sus ancestros podía llenar. María tenía una personalidad tranquila y observadora. Le gustaba caminar sola por los senderos detrás de la casa, donde podía pensar sin que nadie la interrumpiera. Allí recogía flores silvestres, dibujaba en la tierra con un palo y hablaba con los pájaros como si fueran viejos amigos. Su mundo interior era vasto y lleno de sueños, soñaba con viajar, con conocer personas que la valoraran por lo que era, y no por los rumores que corrían sobre ella. A pesar de la discriminación que sufría, María era muy unida a su familia. Sus padres le enseñaron que debía estar orgullosa de sus raíces, que la sangre apache que corría por sus venas era fuente de fuerza y resiliencia. Su abuela le contaba historias de mujeres fuertes que habían luchado por sus familias y por su tierra. María escuchaba atentamente, imaginando cómo esas mujeres habrían enfrentado desafíos similares a los que ella enfrentaba ahora. Cada historia le daba un poco más de coraje, aunque no siempre fuera suficiente para soportar las miradas de desaprobación de los vecinos. El pueblo era pequeño y la gente conocía la vida de todos. Cada gesto, cada palabra, parecía ser observada y comentada. María sabía que si caminaba por la plaza, los rumores podían empezar antes de que siquiera llegara. Algunos la llamaban la Apache, mientras que otros murmuraban cosas sobre su vida personal, sobre lo que decían que ella era o podía ser. Esa constante sensación de juicio hacía que muchas veces quisiera desaparecer, pero al mismo tiempo, la hacía fuerte, sabía que debía aprender a vivir con quienes no la entendían y, al mismo tiempo, encontrar su propio camino. En la escuela, María se destacaba por ser inteligente y curiosa. Le encantaba aprender sobre la naturaleza, la historia y las matemáticas, aunque sabía que muchos de sus compañeros la ignoraban o la dejaban fuera de los juegos. A veces se sentía sola, pero también encontraba consuelo en los libros que llevaba escondidos en su mochila. En ellos podía viajar a mundos lejanos, conocer personas distintas y sentir que existían lugares donde no se juzgaba a nadie por su origen. Los días pasaban entre la rutina del hogar y las pequeñas aventuras por el campo. María ayudaba a su madre en la cocina, a su padre con los caballos y aprendía cada día más sobre la vida simple pero exigente de un pueblo rural. Cada tarea que completaba, cada día que lograba avanzar a pesar de las miradas y los comentarios, le daba un sentido de orgullo que no dependía de la aprobación de los demás. Pero aún así, había momentos en que el rechazo y la burla dejaban cicatrices invisibles que tardaban en sanar. María soñaba con encontrar a alguien que la viera más allá de su apariencia y de los rumores. Alguien que la apreciara por su inteligencia, por su bondad y por la fuerza silenciosa que mostraba cada día. Mientras tanto, seguía caminando por los senderos detrás de su casa, escuchando el viento y aprendiendo a confiar en sí misma, en sus habilidades y en el legado de su familia. Cada paso, cada experiencia, la preparaba para los desafíos que vendrían, aunque aún no lo supiera. A veces, en las noches claras, María miraba las estrellas y se preguntaba cómo sería su vida lejos de los prejuicios y los rumores. Imaginaba un lugar donde pudiera reír libremente, hablar sin miedo y caminar sin que nadie la señalara.
Esa esperanza la mantenía en pie, aunque cada día tuviera que enfrentarse a miradas inquisitivas y comentarios hirientes. La combinación de sueños y resistencia la estaba formando en alguien que, aunque joven, ya entendía el valor de la paciencia y la fortaleza interior. La vida de María continuaba entre la rutina del pueblo y las pequeñas aventuras en los campos cercanos, pero algo cambió con la llegada de los rumores. No eran simples comentarios de niños en la escuela, sino que los adultos también comenzaron a hablar sobre ella de manera incómoda. Decían que María era diferente y que su origen apache la hacía difícil de aceptar. Otros, sin razón, comentaban sobre su vida personal, sobre lo que podía o no podía hacer, y eso la hacía sentir cada vez más aislada. En la plaza del pueblo, donde todos se reunían para hablar y comerciar, María notaba cómo las miradas se posaban sobre ella. Algunas eran curiosas, otras frías y despectivas. Era como si cada paso que daba fuera observado y evaluado. En esos momentos, sentía un peso en el pecho, una mezcla de tristeza y frustración. Sin embargo, ella no podía dejar de asistir a la escuela ni de ayudar a su familia, así que aprendió a mantener la cabeza en alto y a concentrarse en su propio camino. Un día, mientras caminaba hacia la escuela, María escuchó un grupo de chicas hablando sobre ella a sus espaldas. Decían cosas crueles, algunas sin sentido, y otras que tocaban su intimidad. Aunque trató de ignorarlas, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Al llegar a clase, sus manos temblaban un poco y le costaba concentrarse en la lección de matemáticas. Su profesora, que la conocía desde pequeña, notó su tristeza y le dedicó una sonrisa alentadora. Ese pequeño gesto hizo que María recordara que no estaba completamente sola, que había personas que la valoraban y la apoyaban, aunque fueran pocas. A medida que los rumores crecían, también lo hacía la presión social. Los adultos del pueblo empezaron a comentar sobre su situación en voz baja, y algunos pretendientes que antes le habían mostrado interés comenzaron a alejarse. Para María, esto era doloroso, porque no entendía por qué alguien podía juzgarla por su origen o por rumores sin fundamento. Sentía que su mundo se hacía más pequeño cada día, y que la libertad de ser ella misma se estaba desvaneciendo. En medio de todo esto, su familia trataba de protegerla y apoyarla. Sus padres le recordaban su valor, la fortaleza de su sangre apache y la importancia de mantener la dignidad frente a quienes la juzgaban. Su abuela, en particular, pasaba horas hablando con ella sobre la paciencia y la resiliencia. Le contaba historias de mujeres de su tribu que habían enfrentado situaciones mucho peores y habían salido adelante, no porque otros las aceptaran, sino porque ellas mismas se valoraban. María escuchaba cada palabra con atención, y poco a poco, esas historias comenzaron a fortalecer su espíritu. A veces, sin embargo, la tristeza regresaba con fuerza. María sentía que todos sus esfuerzos eran invisibles y que, sin importar cuánto se esforzara, nunca sería aceptada. Caminaba sola por los campos, observando las montañas a lo lejos y tratando de entender por qué algunas personas podían ser tan crueles sin razón. Se sentaba junto al río, lanzando piedras al agua y dejando que la corriente se llevara, aunque fuera por un momento, la sensación de rechazo. En esos momentos, encontraba un pequeño alivio, un espacio donde podía ser simplemente ella misma sin miedo. El conflicto interno de María se intensificaba cuando empezaba a imaginar un futuro fuera del pueblo. Soñaba con lugares donde las personas no la juzgaran por su origen o por rumores sin sentido. Soñaba con conocer gente que la apreciara por su inteligencia, su bondad y su fuerza. Estos sueños eran un refugio, pero también un recordatorio de que su vida actual estaba limitada por los prejuicios de los demás. Cada noche, mientras miraba las estrellas, se preguntaba si algún día encontraría un lugar o a alguien que la aceptara plenamente. En la escuela, los maestros intentaban mantener la armonía, pero no podían cambiar la mentalidad de todos los alumnos. Algunos chicos se burlaban de María, mientras que otros simplemente la ignoraban. Sin embargo, había pequeños gestos de solidaridad, un compañero que le ofrecía ayuda en una tarea difícil, una amiga que la defendía cuando alguien decía algo cruel,
o un maestro que la alentaba a participar y no sentirse inferior. Estos gestos eran como pequeñas luces en un camino oscuro, recordándole que todavía había bondad en el mundo. Los días seguían pasando, y María comenzó a desarrollar estrategias para protegerse emocionalmente. Aprendió a caminar con la cabeza en alto, a responder con calma cuando alguien decía algo cruel, y a enfocarse en lo que ella podía controlar, su aprendizaje, su familia y su mundo interior. Descubrió que su fuerza no dependía de la aceptación de los demás, sino de su propia capacidad para mantenerse fiel a sí misma. Cada logro, por pequeño que fuera, se convertía en una victoria personal que nadie podía quitarle. A pesar de los desafíos, María también experimentaba momentos de alegría genuina. Disfrutaba del canto de los pájaros en la mañana, del olor de la tierra mojada después de la lluvia, de las historias que su abuela le contaba y de las risas compartidas con su familia. Estos momentos le recordaban que la vida tenía belleza incluso en medio de la dificultad. Poco a poco, comenzó a aprender que no todos en el pueblo eran crueles, que había personas que podían ver más allá de los prejuicios y valorar a los demás por lo que eran. En el fondo, María también empezó a sentir curiosidad por aquellos que no entendía, por aquellos que la juzgaban. Se preguntaba por qué algunas personas tenían miedo de lo diferente y por qué ciertos prejuicios se transmitían de generación en generación. Esto no eliminó su dolor, pero le dio una perspectiva más amplia, comprendió que el rechazo no siempre era personal, sino parte de un patrón social que necesitaba enfrentarse con paciencia y determinación. María soñaba con un futuro donde pudiera caminar por el pueblo sin sentir miedo ni vergüenza. Imaginaba poder reír, conversar y vivir sin que los rumores dictaran su vida. Cada día que lograba resistir el juicio de los demás, cada pequeño momento de alegría, la acercaba un poco más a ese futuro. Aunque todavía enfrentaba rechazo y burla, también aprendía a reconocer su propio valor y a confiar en su fuerza interna. En medio de estas experiencias, algo nuevo comenzó a aparecer en la vida de María. No era un cambio inmediato, pero sí un pequeño indicio de que no todo estaba perdido, un nuevo vaquero había llegado al pueblo. Su presencia no pasó desapercibida, era diferente a los demás. No parecía interesado en juzgar a nadie por su origen, y poco a poco, su mirada se cruzó con la de María de manera curiosa y respetuosa. Aunque todavía no lo conocía bien, había algo en el que despertó en María una chispa de esperanza, la posibilidad de que alguien pudiera verla realmente, más allá de los rumores y los prejuicios. Ese primer encuentro fue breve, pero significativo. María sintió que por primera vez alguien la miraba sin desdén ni burla. No dijo nada, solo intercambiaron una sonrisa tímida, pero para ella, fue como un pequeño rayo de luz en medio de días oscuros. Ese instante sembró en su corazón la idea de que la vida podría cambiar, que no todos los que llegaban al pueblo tenían intenciones de juzgar o excluir. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, comenzó a sentir que quizá estaba a punto de descubrir que el mundo podía ofrecerle algo más que rechazo y soledad. El vaquero, llamado Samuel, no era del pueblo y eso lo hacía diferente. Llegó una tarde de verano, cuando el calor hacía que el polvo se levantara con cada paso de los caballos. Tenía una mirada tranquila, pero firme, y un aire de confianza que no pasaba desapercibido. Desde el primer momento, notó la tensión que rodeaba a María, como las miradas del pueblo parecían pesar sobre ella como si fuera culpable de algo. Samuel no entendía todas las palabras que se susurraban, pero podía sentir la injusticia en el ambiente. María, al principio, lo observaba desde la distancia. No estaba acostumbrada a que alguien mostrara interés genuino por ella sin juzgarla. Cada vez que lo veía en la plaza, trabajando con su caballo o saludando a los vecinos, sentía una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Por qué alguien tan nuevo en el pueblo se interesaría por ella? Los rumores habían enseñado a María a ser cautelosa, a no confiar fácilmente en las personas. Pero Samuel no buscaba atención ni popularidad. Su manera de actuar era sencilla, hablaba con respeto, ayudaba donde podía y escuchaba sin juzgar. Un día, mientras María caminaba por un sendero cercano al río,
lo encontró arreglando una cerca rota. Sin que ninguno dijera mucho, él le ofreció una sonrisa y un gesto de saludo. Esa pequeña interacción le dio a María una sensación de alivio que hacía tiempo no sentía. No había burla, ni palabras escondidas, solo un reconocimiento simple y humano. Con el paso de los días, María comenzó a notar detalles sobre Samuel que la impresionaban. Observaba cómo trataba a los animales con cuidado, cómo ayudaba a los vecinos sin esperar nada a cambio, y cómo parecía ver a las personas tal como eran, sin importar su origen. Cada gesto reforzaba en ella la idea de que no todos los que llegaban al pueblo tenían prejuicios ni malas intenciones. Poco a poco, un sentimiento de confianza empezó a crecer, aunque todavía muy discreto y cauteloso. El pueblo, sin embargo, no estaba preparado para aceptar cambios tan rápidos. Algunos vecinos miraban a Samuel con recelo, preguntándose por qué alguien se acercaba tanto a María, a quien ellos consideraban diferente y complicada. Otros murmuraban sobre la relación que podría surgir entre los dos, como si fuera un escándalo inevitable. María, consciente de esos comentarios, sentía que debía mantenerse fuerte, aunque su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Un día, mientras caminaba hacia la escuela, escuchó a un grupo de chicos hablando sobre ella y Samuel. Decían cosas crueles, mezclando rumores con especulaciones, intentando desanimarla y hacerla sentir mal. María respiró hondo y decidió no responder. No era fácil ignorar las palabras de tantas personas, pero había aprendido que su fuerza interior era más importante que cualquier comentario malintencionado. Cada día que resistía los rumores, sentía que un poco de libertad volvía a su corazón. Samuel, por su parte, comenzó a notar la tensión que María enfrentaba a diario. No podía cambiar lo que los demás pensaban, pero sí podía ofrecerle apoyo y compañía. Empezó a pasar tiempo con ella de manera natural, caminaban juntos por los senderos, compartían historias sobre sus vidas, y Samuel la escuchaba con atención cuando ella hablaba de sus sueños y temores. Nunca intentaba apresurarla ni forzarla a confiar, solo estaba allí, mostrando que alguien podía verla sin prejuicios. María comenzó a abrirse poco a poco. Contaba historias de su infancia, de las enseñanzas de su abuela, de los momentos felices en su familia y de los desafíos que enfrentaba en la escuela y el pueblo. Samuel escuchaba, haciendo preguntas con respeto y mostrando interés genuino. Nunca había conocido a alguien que la escuchara de esa manera. Poco a poco, la desconfianza se transformó en una sensación de alivio, y María empezó a sentir que no estaba sola en su lucha contra los prejuicios del pueblo. A medida que su relación crecía, también lo hacía el conflicto. Algunos vecinos comenzaron a hablar más fuerte sobre ellos, cuestionando la relación y repitiendo rumores antiguos. Algunos pretendientes que antes la rechazaban se mostraban incómodos, como si su interés por ella fuera una amenaza. María se dio cuenta de que no podía controlar lo que los demás pensaban ni decían, pero sí podía decidir cómo reaccionar y a quién permitir que entrara en su vida. Samuel le enseñaba, con su ejemplo, que la dignidad y la confianza propia eran más importantes que cualquier opinión ajena. Un día, mientras reparaban una cerca juntos, Samuel le dijo algo que la hizo reflexionar profundamente: no necesitas cambiar para que te acepten. Las personas que realmente importan verán tu valor tal como eres. María lo escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra tocaba un punto profundo en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir que merecía respeto y cariño, y que su origen apache era algo que la hacía fuerte, no algo de lo que debía avergonzarse. Ese verano trajo consigo días de trabajo duro, pero también momentos de descubrimiento. María y Samuel exploraban los alrededores del pueblo, encontraban caminos escondidos entre los árboles y compartían silencios cómodos mientras miraban el río. Cada experiencia reforzaba la idea de que podían confiar el uno en el otro y que juntos podían enfrentar la presión y los prejuicios del pueblo. La relación no era solo de afecto, sino también de apoyo y protección mutua. La familia de María comenzó a notar el cambio. Veían cómo ella sonreía más,
cómo su postura se volvía más segura y cómo empezaba a hablar con más confianza. Aunque algunos miembros del pueblo seguían cuestionando la relación, su familia entendió que Samuel ofrecía algo que nadie más había ofrecido: respeto y apoyo sincero. Esa aceptación interna le dio a María un refuerzo emocional que la preparó para los desafíos que aún estaban por venir. Pero no todo era fácil. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, un grupo de vecinos se acercó y comenzó a murmurar, lanzando comentarios destinados a hacerla sentir pequeña y avergonzada. María sintió el nudo en la garganta, pero Samuel tomó su mano con firmeza y le susurró que siguiera caminando, que no había razón para sentirse mal por quienes no entendían su valor. Ese simple gesto le dio fuerza y le enseñó que, aunque los prejuicios no desaparecerían de inmediato, podía enfrentarlos con dignidad y confianza. María también aprendió a ser más asertiva. Comenzó a responder con calma a los comentarios malintencionados, sin perder la serenidad. Descubrió que hablar con claridad y mantener la cabeza en alto podía cambiar la manera en que algunos la percibían. No todos cambiaron de opinión, pero cada gesto de firmeza reforzaba su autoestima y su capacidad de enfrentar los desafíos diarios. La relación con Samuel continuaba creciendo de manera natural. Ellos compartían más que afecto, compartían valores, respeto y sueños. Samuel la alentaba a perseguir sus metas y a creer en sí misma, mientras que María le mostraba la riqueza de su mundo apache y le enseñaba la importancia de la paciencia, la resiliencia y la conexión con la naturaleza. Juntos formaban un equipo que no necesitaba la aprobación de nadie más, aunque luchaban por navegar la presión social del pueblo. A medida que pasaban los meses, María se dio cuenta de que estaba cambiando. No porque los prejuicios del pueblo hubieran desaparecido, sino porque ella había encontrado un apoyo que la fortalecía. Comprendió que su valor no dependía de los rumores ni de la opinión de los demás. Cada paseo, cada conversación, cada sonrisa compartida con Samuel era un recordatorio de que podía ser feliz siendo ella misma. Por primera vez, María empezó a imaginar un futuro diferente, uno donde no tenía que esconderse ni adaptarse a las expectativas de los demás. Soñaba con caminar con libertad, con hablar sin miedo y con construir una vida basada en el respeto y el afecto mutuo. Aunque sabía que los desafíos continuarían, también sabía que no estaba sola y que podía enfrentarlos con fuerza y dignidad. El verano terminaba y, con él, los días largos y calurosos daban paso a las tardes más frescas. María sentía que algo importante había cambiado dentro de ella, había encontrado un compañero que la veía tal como era, y había descubierto en sí misma la fuerza para resistir los prejuicios del pueblo. Aunque la aceptación de todos aún estaba lejos, el simple hecho de tener a Samuel a su lado le daba esperanza y seguridad. Ese capítulo de su vida no estaba libre de dificultades, pero María aprendió que los desafíos podían ser enfrentados con paciencia, determinación y apoyo mutuo. Cada paso que daba con Samuel le enseñaba que el valor personal y la dignidad eran más poderosos que cualquier rumor y que la verdadera fuerza venía de saber quién eras y de rodearte de quienes realmente te respetaban. El otoño llegó al pequeño pueblo, trayendo consigo días frescos y hojas que caían lentamente de los árboles. Pero, a pesar de la belleza de la estación, María sentía que la presión de la comunidad sobre ella aumentaba. Los rumores sobre su relación con Samuel se habían intensificado, y ahora no eran solo sus compañeros o vecinos los que murmuraban, sino incluso algunas personas que antes la habían ignorado. La presión social se sentía como un muro invisible que dificultaba cada paso que daba en el pueblo. Cada vez que caminaba por la plaza, podía escuchar susurros y ver miradas que parecían evaluarla constantemente. Algunos vecinos la señalaban con gestos sutiles, otros comentaban a media voz sobre la relación que mantenía con Samuel. Aunque María había aprendido a ignorar muchas de estas actitudes, esta vez sentía que la tensión era más fuerte, como si todos los ojos del pueblo estuvieran sobre ella al mismo tiempo. Sentía la necesidad de protegerse y de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Samuel notó que la situación se estaba volviendo difícil. Había momentos en que la tensión era tan evidente que María bajaba la mirada y caminaba con cautela,
como si cualquier paso en falso pudiera traer más rumores o críticas. Samuel decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, debía mostrar apoyo de manera activa y no permitir que la injusticia pasara desapercibida. No era una tarea fácil, pero sabía que María necesitaba a alguien a su lado que la defendiera con firmeza y respeto. Un día, mientras trabajaban juntos en el establo, algunos vecinos comenzaron a hablar más fuerte de lo habitual. Comentaban sobre la relación entre María y Samuel, cuestionando su origen, su manera de vivir y sugiriendo que no encajaban en el pueblo. María sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y frustración. Pero Samuel la tomó de la mano, miró a los vecinos y les habló con calma pero firmeza. No tienen derecho a juzgar a nadie por su origen o por rumores. María merece respeto, igual que cualquier otra persona aquí. Esas palabras resonaron en la plaza y en la mente de María. Nunca había escuchado a alguien defenderla de manera tan directa, sin miedo ni arrogancia. Sintió una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez, alguien estaba dispuesto a enfrentar los prejuicios del pueblo junto a ella, y no como un gesto de simpatía superficial, sino como una verdadera muestra de apoyo. La valentía de Samuel le enseñó que la dignidad podía ser defendida y que no siempre había que callar frente a la injusticia. A partir de ese momento, María y Samuel comenzaron a enfrentar la tensión del pueblo juntos. Caminaban por la plaza sin evitar miradas, se sentaban en el café local y participaban en las actividades comunitarias con naturalidad. Cada acción era un pequeño acto de desafío, un recordatorio de que no permitirían que los rumores definieran sus vidas. Aunque algunos vecinos seguían murmurando, otros empezaron a observarlos con respeto, notando que la pareja no buscaba conflictos, sino simplemente vivir con libertad y dignidad. María también comenzó a encontrar su propia voz. Aprendió a responder con calma a los comentarios malintencionados y a mantener la cabeza en alto cuando alguien intentaba humillarla. Cada vez que lo hacía, sentía un poco más de fuerza y confianza. Samuel la alentaba, recordándole que su valor no dependía de la aprobación de los demás y que la verdadera fuerza estaba en ser fiel a uno mismo. Con el tiempo, María comprendió que podía enfrentar los desafíos con dignidad, y que cada gesto de firmeza le daba un poco más de libertad emocional. No todos los días eran fáciles. Hubo momentos de tristeza y frustración, cuando los rumores parecían demasiado fuertes y los comentarios demasiado crueles. Algunas personas incluso intentaban separar a María y Samuel, insinuando que no debían pasar tiempo juntos o que debían seguir reglas sociales que no tenían sentido. En esos momentos, María sentía que el mundo se volvía más pequeño, pero Samuel estaba allí para recordarle que juntos podían resistir cualquier presión. Un día, mientras caminaban por un sendero cerca del río, Samuel le dijo algo que quedó grabado en su corazón: no podemos cambiar lo que otros piensan, pero sí podemos decidir cómo nos enfrentamos a ello. Cada paso que damos juntos es una victoria contra el miedo y los prejuicios. María escuchó y comprendió que su relación no solo era un vínculo afectivo, sino también un acto de valentía. Cada sonrisa, cada conversación y cada paseo juntos se convirtió en una manera de demostrar que el respeto y la dignidad valían más que cualquier rumor. El clímax del conflicto llegó cuando un grupo de vecinos, liderado por algunas personas influyentes del pueblo, decidió confrontarlos directamente. Se reunieron en la plaza principal, tratando de intimidar a María y Samuel con palabras duras y miradas acusadoras. La tensión era palpable, y muchas personas se acercaban a observar, sin saber exactamente qué sucedería. María sintió que el miedo regresaba, pero Samuel la sostuvo del brazo, transmitiéndole calma y seguridad. Con voz firme, Samuel habló frente al grupo: estamos aquí porque creemos en el respeto y la justicia. María no ha hecho nada malo y nadie tiene derecho a juzgarla por su origen o por rumores. Si quieren vivir en este pueblo, deben aprender a respetar a todos, sin excepción. Su voz, clara y decidida, hizo que muchos presentes se quedaran en silencio. María miró a Samuel y sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez, alguien estaba luchando por ella de manera abierta y valiente.
Algunos vecinos reaccionaron con sorpresa, otros con resistencia, pero la presencia de Samuel y la dignidad de María comenzaron a cambiar el ambiente. La fuerza silenciosa que María había cultivado durante años se mezcló con la valentía de Samuel, y juntos demostraron que no podían ser intimidados. Esa confrontación no resolvió todos los problemas, pero marcó un punto de inflexión. La pareja había mostrado que podían defenderse y que el respeto no era negociable. Después de ese día, la relación entre María y Samuel se fortaleció aún más. Comprendieron que enfrentarse a los prejuicios requería paciencia y perseverancia, y que la verdadera victoria no era ganar la aceptación de todos, sino mantenerse fieles a sí mismos. Cada desafío superado les daba confianza y les enseñaba a valorar la fuerza de su vínculo, que no dependía de la opinión de los demás. La familia de María también se sintió más tranquila. Ver a su hija caminar con dignidad y confianza, acompañada de alguien que la respetaba y la apoyaba, les dio esperanza y alivio. Su abuela, en particular, sonreía con orgullo, recordando las historias de mujeres fuertes que habían enfrentado adversidades similares. María estaba viviendo esas historias en carne propia, y cada día demostraba que la paciencia, la fuerza interior y el apoyo mutuo podían vencer incluso los prejuicios más arraigados. A medida que pasaban las semanas, algunos vecinos comenzaron a cambiar su actitud. No todos, pero sí algunos, empezaron a reconocer que María y Samuel no buscaban conflictos ni atención, sino simplemente vivir con respeto y libertad. Esos pequeños cambios fueron importantes, porque demostraban que la dignidad y la valentía podían influir incluso en las mentes más cerradas. María comenzó a sentir que su esfuerzo no había sido en vano, y que el respeto que se ganaba con paciencia y firmeza valía más que cualquier aprobación superficial. Aunque el conflicto no había desaparecido por completo, María y Samuel habían demostrado que podían enfrentarlo juntos. Cada paseo, cada conversación y cada acción compartida se convirtió en un recordatorio de su fuerza y de su capacidad para superar obstáculos. La experiencia también enseñó a María a valorar la importancia del apoyo mutuo. Samuel no solo la acompañaba emocionalmente, sino que también le enseñaba a enfrentar los desafíos con calma, claridad y determinación. Ese otoño, María descubrió que la verdadera lucha no era contra los demás, sino contra el miedo y la inseguridad que a veces se apoderaban de ella. Con Samuel a su lado, aprendió a transformar la ansiedad en confianza y a ver cada comentario malintencionado como una oportunidad para fortalecer su autoestima. Cada día se sentía más capaz de enfrentar la presión del pueblo y más consciente de su propio valor. Al final de la temporada, María comprendió que el respeto y la aceptación no siempre llegan de inmediato y que algunas personas nunca cambiarán. Pero también entendió que la verdadera victoria estaba en mantenerse fiel a sí misma, en construir relaciones basadas en el respeto y en la confianza, y en no permitir que los rumores definieran su vida. Con Samuel a su lado, había encontrado un aliado y un compañero que le enseñaba que el amor y la valentía podían superar cualquier obstáculo. El clímax del conflicto les dejó una lección importante: enfrentar los prejuicios requiere coraje, paciencia y unidad. María no solo aprendió a defenderse, sino también a valorar la fuerza de su historia y su origen. Samuel, por su parte, demostró que la verdadera valentía consiste en apoyar a quienes lo necesitan, incluso cuando eso implica desafiar la opinión de muchos. Juntos, se convirtieron en un ejemplo de dignidad y resiliencia, y su relación creció más allá de los rumores y las críticas, basada en respeto, comprensión y afecto genuino. El invierno llegó al pequeño pueblo, trayendo consigo días fríos, cielos grises y mañanas cubiertas de escarcha. Para María, esta temporada representaba más que el cambio del clima, era un momento de reflexión y de cierre para los desafíos que había enfrentado durante el año. Después de meses de rumores, prejuicios y confrontaciones, la joven sentía que había aprendido mucho sobre sí misma, sobre la vida y sobre las personas que la rodeaban. Cada experiencia, por dolorosa o difícil que fuera, la había fortalecido y la había hecho más consciente de su propio valor. Aunque los comentarios y miradas de desaprobación no desaparecieron por completo, María ya no les daba el poder de afectarla.
Había aprendido a caminar con seguridad por la plaza, a responder con calma cuando alguien intentaba herirla y, sobre todo, a no permitir que los rumores definieran su autoestima. Samuel seguía a su lado, no como alguien que solucionaba todos sus problemas, sino como un compañero que compartía la carga, que escuchaba, apoyaba y demostraba respeto en cada gesto. Con él, María se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán grande pareciera. Un día, mientras ambos caminaban por los senderos que rodeaban el pueblo, María reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Recordó los días en que los rumores la hacían sentirse pequeña, las miradas de juicio de los vecinos y la soledad que sentía en la escuela. Sin embargo, también recordó los momentos de alegría, las historias que su abuela le contaba, las caminatas con Samuel y los pequeños logros que había alcanzado por sí misma. En su mente, todo formaba un mosaico de aprendizaje, resiliencia y crecimiento. La relación entre María y Samuel continuó fortaleciéndose de manera natural. Ellos no necesitaban demostrar nada a los demás, su vínculo se basaba en la confianza, el respeto y el cariño genuino. Compartían tardes en las que simplemente caminaban, cuidaban los caballos o exploraban los campos cercanos, y también momentos de conversación profunda, donde hablaban de sus sueños, miedos y esperanzas. Cada día juntos era un recordatorio de que el amor verdadero no necesita aprobación externa para ser significativo. La familia de María estaba más tranquila que nunca. Ver a su hija caminar con seguridad, reír con naturalidad y enfrentarse a los desafíos del pueblo con valentía llenaba de orgullo a sus padres y abuela. Habían sido testigos de la transformación de María, de una joven insegura y cautelosa a una mujer que sabía quién era y que había aprendido a defenderse sin perder la calma ni la dignidad. Esa transformación no solo fortaleció a María, sino que también dio esperanza a su familia, que veía en ella la posibilidad de un futuro más libre y respetuoso. Al mismo tiempo, algunos vecinos comenzaron a cambiar su actitud. No todos, pero algunos empezaron a mirar a María y Samuel con respeto. Reconocían la fuerza y la dignidad con la que enfrentaban los desafíos, y aunque todavía existían prejuicios, la pareja demostraba que la paciencia y la coherencia podían generar cambios incluso en quienes eran más reacios. Cada gesto de firmeza y cada acto de respeto mutuo servían como ejemplo para otros, mostrando que la verdadera fuerza no estaba en los rumores ni en la crítica, sino en la capacidad de mantenerse íntegros frente a la adversidad. María también comenzó a valorar la importancia de su historia y de su origen apache. Había aprendido a ver la riqueza de su cultura no solo como una herencia, sino como una fuente de fuerza y resiliencia. Los valores y enseñanzas que le transmitió su abuela, la conexión con la naturaleza y las historias de mujeres fuertes de su comunidad se habían convertido en un ancla que la sostenía en los momentos difíciles. Cada acción, cada decisión y cada paso que daba estaba guiado por ese conocimiento profundo de sí misma y de sus raíces. Samuel, por su parte, seguía mostrando su apoyo de manera constante. No solo la defendía frente a los prejuicios del pueblo, sino que también le enseñaba la importancia de confiar en sus propias decisiones y de reconocer su valor sin depender de la aprobación de los demás. Juntos, aprendieron que la verdadera fortaleza reside en el equilibrio entre la independencia emocional y el apoyo mutuo. María comprendió que no necesitaba cambiar para agradar a nadie, y Samuel aprendió que acompañar a alguien significa respetar su ritmo y confiar en su capacidad de enfrentar la vida. Un momento importante ocurrió durante una reunión comunitaria en la plaza del pueblo. Algunos vecinos se acercaron para discutir temas del lugar, y la pareja decidió participar sin miedo ni resentimiento. Durante la conversación, varios vecinos empezaron a expresar opiniones más justas y a reconocer que los rumores sobre María habían sido injustos. Aunque no todos cambiaron de opinión, la actitud de respeto que mostraron Samuel y María abrió un espacio de diálogo y comprensión. Fue un pequeño triunfo que demostraba que la dignidad y la coherencia podían influir en la comunidad. Con el paso del tiempo, María también comenzó a involucrarse más activamente en la vida del pueblo. Participaba en actividades comunitarias, ayudaba a organizar eventos y compartía sus conocimientos sobre la naturaleza y la historia local.
Cada acción que realizaba reforzaba la idea de que podía ser aceptada no por cambiar quién era, sino por aportar con respeto y valor a su entorno. Su presencia se convirtió en un ejemplo de que la resiliencia y la bondad podían vencer los prejuicios más arraigados. La relación de María y Samuel también floreció en un plano más personal y afectivo. Aprendieron a confiar plenamente el uno en el otro, a compartir sueños, esperanzas y temores, y a enfrentar juntos cualquier desafío que surgiera. Cada paseo, cada conversación y cada gesto de apoyo mutuo fortalecía su vínculo. La pareja descubrió que el amor verdadero no se basa en la perfección ni en la aceptación total de todos, sino en la capacidad de respetarse, apoyarse y crecer juntos. El invierno trajo consigo también días de introspección. María reflexionaba sobre todo lo que había vivido, los rumores, las críticas, la soledad, pero también las lecciones aprendidas, los momentos felices y el apoyo incondicional de Samuel. Comprendió que su vida estaba llena de significado y que su fortaleza no dependía de la aprobación de los demás, sino de su capacidad para valorar su propia dignidad y mantenerse fiel a sí misma. Un día, mientras caminaban por el campo cubierto de escarcha, Samuel tomó la mano de María y le dijo: «Hemos llegado hasta aquí porque nunca dejamos que los prejuicios definieran nuestra vida. Lo importante no es lo que los demás piensen, sino cómo enfrentamos la vida juntos». María lo miró y sonrió, sintiendo que cada paso que habían dado valía la pena. Habían superado obstáculos, enfrentado críticas y demostrado que la resiliencia y el respeto mutuo podían cambiar incluso las situaciones más difíciles. La familia de María celebró el progreso que había logrado su hija. La abuela, con lágrimas de orgullo en los ojos, le recordó que siempre había sido fuerte y que cada desafío que había enfrentado era solo una oportunidad para demostrar su valor. Los padres de María también expresaron su alegría, reconociendo que la joven había aprendido a equilibrar la paciencia, la firmeza y la confianza en sí misma. Para todos, María se había convertido en un ejemplo de valentía y perseverancia. La comunidad comenzó a notar la transformación de María. Aunque no todos aceptaban completamente a la pareja, la actitud coherente y respetuosa de María y Samuel inspiró a algunos vecinos a cuestionar sus propios prejuicios. Pequeñas conversaciones, gestos de amabilidad y respeto mutuo comenzaron a generar un cambio gradual, demostrando que la perseverancia y la dignidad podían influir en la percepción de los demás. En los días fríos de invierno, María y Samuel pasaban tiempo juntos, compartiendo historias, aprendiendo sobre la vida y disfrutando de la naturaleza que los rodeaba. Cada momento juntos reforzaba la idea de que la verdadera felicidad no dependía de la aceptación universal, sino del respeto, el cariño y la comprensión mutua. La pareja descubrió que podían construir un futuro sólido basado en valores reales, y no en opiniones ajenas. Con el paso de las semanas, María también comenzó a enseñar a otros jóvenes del pueblo sobre la historia de su comunidad, la importancia del respeto y la fuerza de la resiliencia. Compartir su conocimiento y sus experiencias le daba un sentido de propósito y la hacía sentir que, aunque los desafíos continuaran, podía contribuir a un cambio positivo en su entorno. Cada gesto de enseñanza y apoyo se convirtió en una manera de dejar huella y construir un legado de respeto y valor. Finalmente, María comprendió que su vida había cambiado de manera profunda. Había enfrentado los rumores, los prejuicios y la presión del pueblo, y había salido fortalecida. Su relación con Samuel no solo le dio compañía y cariño, sino también un ejemplo constante de respeto, apoyo y valentía. Cada desafío superado reforzaba su autoestima, y cada pequeño triunfo le recordaba que podía enfrentar cualquier adversidad con dignidad y paciencia. El invierno terminó, dando paso a una primavera que parecía reflejar la transformación interna de María. Las flores comenzaron a brotar, los días se hicieron más largos y el aire se llenó de luz y esperanza. Para María, la primavera representaba un nuevo comienzo, la oportunidad de vivir su vida sin miedo, de caminar con confianza y de compartir su amor y fortaleza con quienes la rodeaban. Con Samuel a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier obstáculo y construir un futuro lleno de respeto, amor y libertad. La historia de María concluye con un mensaje claro:
La verdadera fortaleza no depende de los demás, sino de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, de valorar la propia dignidad y de rodearse de personas que respeten y apoyen. Los desafíos y los prejuicios pueden ser difíciles, pero la paciencia, la resiliencia y el afecto genuino son capaces de transformar la vida y abrir caminos hacia la aceptación y la felicidad. María había aprendido que su origen apache, lejos de ser un obstáculo, era una fuente de fuerza y orgullo, y que con determinación y apoyo, podía superar cualquier adversidad.